celebra el colegio la semana, más que el día, la Semana de la Dona, que realmente lo que hace es recoger una serie de actos que ponen en valor el trabajo de las arquitectas, aunque nosotros intentamos desde el colegio que esa labor sea reconocida a lo largo de todo el año, no estrictamente en esta semana. Sí que es verdad que esta semana se pone el énfasis. Hemos puesto en la fachada un poco invitando a la gente de la calle, a la sociedad, que reconozca lo que hacen las mujeres arquitectas con un anamorfismo que representa un poco el trabajo de las mujeres arquitectas, y hemos tenido diferentes actividades que acabarán mañana. Que en el despacho somos tantos arquitectos como arquitectas y todos realizamos el mismo trabajo. Es un trabajo en equipo en el que nos organizamos los diferentes proyectos. Entonces es un trabajo pues, de colaboración entre todos. O sea, no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer en nuestro despacho. Que los primeros años de profesión te sentías como muy sola por esa doble partida, una por ser mujer joven y por otro lado por ser la única mujer. Más mujeres ahora que estudian arquitectura se nota porque casi el 50% o más del 50% son mujeres y se incorporan en la profesión, pero hay un momento en el que a veces dejan la profesión y no llegan a ocupar cargos o no llegan hasta el final, como algunos hombres que agotan incluso hasta los 80 años, siguen trabajando. Entonces eso todavía no está pasando. La jornada de hoy es doble. La fundamental, la que ha generado el evento, es un ASA Informa, que es decir, ASA es una asociación de sostenibilidad y arquitectura que es sin ánimo de lucro y que lo que quiere es difundir las mejores prácticas sobre la sostenibilidad. Entonces, desde hace unos años estamos organizando este tipo de eventos en el cual se supone que invitamos a gente especialista de un tema y comparten lo que saben con la gente que asiste, siempre de temas específicos. Como hemos tenido la desgracia de tener la Dana, uno de los temas era clima y riesgo y se centró en Valencia.